Buenos días, chicos. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Carolina. Buenos días, Jonathan. Buenos días, profe. Buenos días, Laura. Vamos prendiendo las camaritas, chicos, porfa. Listo, chicos. Yo creo que no se conecta nadie más, así que vamos a empezar. Nuevamente, muy buenos días para todos. Por favor, los que no han prendido la camarita, María Alejandra, Daniel, vamos prendiendo la cámara, por favor. Daniel. Listo, Daniel.
Listo, chicos. Entonces la idea del día de hoy es poder abordar un tema. Recuerden que estamos tratando de alternar la idea de libro, cuaderno. Y pues igual podemos usar los dos en una misma clase, pero pues vamos a tratar de usar hoy el cuaderno y vamos a dar unas indicaciones del libro y no más. Eh, el tema del día de hoy es cómo lo vas a escribir. Recuerden que en Pileo no manejamos temas demasiado estructurados, sino la idea es poder incentivar la idea de la noción de escritura, la noción de la oralidad y la noción de la lectura. Entonces, la idea de cómo lo vas a escribir, vamos a dar unas pautas básicas, unas pautas necesarias para poder escribir bien. La clase pasada tal vez veíamos que a través de la oralidad, ¿qué veíamos nosotros a través de la oralidad? ¿Qué decíamos de la oralidad? ¿Me ayudan a recordar, porfa? ¿Qué decíamos de la oralidad? Que era, digamos, como para dar a conocer un tema o hablar sobre un tema, que ninguna opinión era mala o buena. Listo, Tatiana. La idea es, sí, la idea es cierta en parte, pero recordemos que no se trataba de lo bueno y lo malo, sino de cómo nosotros hablábamos, de cómo nosotros nos expresábamos, Karen. ¿Sí? Recuerden, chicos, que hacíamos énfasis o hacíamos referencia a la idea de que nosotros constantemente nos estamos expresando y que en esa medida, en la forma en que nosotros nos expresemos, eso va a influir y va a afectar en la manera en que nos comunicamos. Yo les decía a ustedes que la forma de hablar con propiedad, la forma de tener en cuenta al público, la forma de analizar lo que decimos, ¿sí? Todo eso hace parte de la oralidad, ¿sí? Porque nos expresamos, la forma en que tenemos en cuenta el público. Sí, si yo sé que estoy hablando con niños de 5 o 6 años, no voy a empezar a usar un lenguaje muy elaborado y manejarles, no, pues de acuerdo a la teoría, no, un niño de 5 o 6 años, prácticamente hay que hablarle, digámoslo entre comillas, con cierto grado de infantil, no, papito, el sol es como un balón grande que está en el cielo, que nos alumbra, como un bombillo, tratando de hacer la mayor grado de comparaciones. Yo a ustedes no los puedo abordar así. Sí, un ejemplo, ustedes ya son los chicos de noveno, prácticamente décimo, en los que yo tengo que empezar a manejar lenguaje más técnico para que ustedes desarrollen una comprensión y una capacidad, ¿sí? Entonces yo manejo términos como contingencia, no sé, teoría, estudio, análisis, criterio, ¿sí? Argumento, porque poco a poco uno va aumentando esos niveles. Entonces eso hace parte de la oralidad. En la escritura sucede algo similar. Cuando nosotros estamos en primero o segundo, nosotros nos ponen de pronto a escribir los colores o a escribir de qué trata la vida, ¿sí o no, Nelson y Carolina? ¿A qué trata la vida? Y nos van poniendo ciertas características y ciertos elementos que nosotros vamos dando a conocer. Entonces, ¿cómo se llama su papá? ¿Cómo se llama su mamá? Y uno poco a poco va mejorando el criterio de escritura. Yo les decía a ustedes la clase pasada que nosotros cuando hablamos damos a entender mucho de nosotros mismos, ¿sí? Si nosotros siempre empleamos las mismas palabras o digámoslo de alguna manera, la misma jerga popular tal vez de la calle o de que qué hubo, qué hace, ese tipo de jergas se puede malinterpretar para comentarios o para denotar que uno no tiene cierto grado de educación. Pero por el contrario, si usted expresa y sabe hablar,
usted puede comunicarse y da mucho que entender de su personalidad y su forma de ser. Lo mismo sucede con la escritura, chicos. Cuando nosotros tenemos la capacidad de escribir y de escribir bien, de expresarnos y de expresarse bien a través de la escritura, dice mucho de usted. ¿Mm? Pero cuando una persona no tiene la capacidad argumentativa, cuando una persona no sabe expresar una idea, pues demuestra su nivel de preparación y demuestra pues que tal vez es una persona carente un poco de conocimiento. Claro está que hay personas que dirán, profe, pero es que no todos tenemos la misma capacidad de escritura. Cierto, pero en la medida que usted se va formando y va aprendiendo, usted va mejorando y adquiriendo un mayor conocimiento. Entonces vamos a ver la clase en 3 partes, chicos. La primera, vamos a ver la importancia de escribir bien. ¿Por qué es importante aprender a escribir bien? Vamos a ver qué es cohesión y qué es coherencia dentro de los escritos. Pero vamos a ver una visión muy, muy general. ¿Listo? Lo primero, chicos, ¿cuál es la importancia de escribir bien? Partamos del principio de que el escribir es una habilidad, al igual que la oralidad, que se desarrolla con el paso del tiempo. O sea, yo no puedo pretender que escribí un cuento, que escribí una historia y que es algo que ya me quedó claro. No, escribir es un proceso constante y arduo en el que siempre se está perfeccionando, se está revisando. Es un proceso más complejo, tal vez, que la misma oralidad. Porque digámoslo así, pues hoy en día con los medios de comunicación, usted en la oralidad, antes de que existieran, usted decía una palabra o una frase tal vez mal empleada y vale, pasaba, o sea, pasa desapercibida porque usted continúa hablando, usted continúa expresándose. En cambio, en la escritura no. Si usted escribe algo mal, eso queda ahí escrito mal y perdura a través del tiempo y perdura pues prácticamente, digámoslo entre comillas, a través de la historia. ¿Mm? De pronto muchos de ustedes tendrán cuadernos de primaria o cuadernos de otros grados y ustedes dirán, uy, mira, yo cómo escribía de feo, o como yo escribía tal vez de raro, o mira todas esas ideas que yo tenía curiosas. Porque la escritura, a diferencia de la oralidad, sí trasciende la historia, sí trasciende el tiempo. ¿Mm? Lógico que ciertas expresiones orales sí trascienden el tiempo, pero no es igual con que la escritura. ¿Listo? Segundo, chicos, la escritura muestra mucho de nosotros mismos. Hay muchos ejercicios psicológicos, hay muchos ejercicios al mismo tiempo de entrevistas que nos mandan a describirnos. Por ejemplo, cuando ustedes presentarán de pronto ya dentro de 2, 3 años una hoja de vida o una entrevista para una universidad, a muchas personas los mandan a describirse en una frase. Le dice, bueno, descríbase usted. Y le dicen, escríbase cómo se describe usted. La importancia es que a través de lo que nosotros escribamos, asimismo nosotros vamos a reflejar quiénes somos y cómo somos. ¿Mm? Por eso es importante saber escribir. Pero si usted no tiene esa capacidad de escritura, usted va a reflejar pues muchas cosas, que es una persona que es falta de cultura, que es una persona que no se conoce a sí mismo, que es una persona falta de preparación. Entonces, todos estos elementos son parte de esa falta de escritura. Poco a poco uno va desarrollando este talento y esta posibilidad. Y tengamos presente que el escribir es una forma de expresarnos que perdura en el tiempo. Ya les decía a ustedes las características de que nosotros constantemente estamos escribiendo libros, cuentos, o que nosotros estamos contando historias tal vez, y nosotros escribimos, eso queda ahí. Hasta el hecho de los WhatsApp y todo este tipo de medios de comunicación, eso pasa a la historia. Ustedes entran, y eso lo tengo entendido por informática, ustedes pueden pedir a Facebook o a WhatsApp todas las publicaciones que ustedes han hecho, ellos les mandarán su mamotreto de publicaciones, pero todo eso queda en la historia, todo eso queda en lo que ustedes han expresado y han dicho, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la escritura tiene un rigor un poco más grande de cómo nos expresamos, porque lo que ustedes escriban o lo que ustedes hagan, eso pasa a la historia y consecuentemente, pues va teniendo sus implicaciones.
Listo, chicos. ¿Qué implica escribir bien? Entonces, estos son los 5 pasos que yo veo más necesarios para nosotros escribir bien. Quiero que los apunten para que los tengan muy presentes. El primer paso para escribir... El primer paso para escribir bien es pensar antes de escribir, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que darnos mínimamente a la tarea de empezar a pensar cómo vamos a escribir, qué vamos a escribir. Y este es uno de los procesos más complejos porque prácticamente será como nuestra tubería o nuestro camino que nos irá orientando hacia lo que yo escriba. Entonces, pensar antes de escribir es aclarar mis ideas, tener presente qué voy a escribir, tener presente de qué manera lo voy a expresar, en qué persona lo va a relatar, para qué es. No es lo mismo escribir una carta a una enamorada que escribir un informe de una lectura. Entonces, pensar antes de escribir es estructurar todas estas formas de pensamiento en las que nos damos a la tarea, chicos, de tener claro cómo voy a expresar una idea, cómo voy a dar a entender esa idea. Cuando yo tenga claro qué voy a escribir, o sea, yo tengo en la mente, bueno, voy a hablar sobre tal tema, si voy a escribir una carta, voy a escribir una carta para tal persona, con estas intenciones, es una carta de amor, es una carta de solicitud, es una carta, no sé, de disculpas. Teniendo claro yo qué voy a escribir, empiezo a aclarar mis ideas. Aclarar las ideas implica que yo organice de manera jerárquica qué es lo primero que quiero expresar, qué es lo que yo, qué es lo que yo quisiera dar a entender, cuál es la intencionalidad detrás de mi escrito, y así vaya organizando. Yo no sé si ustedes recuerdan, me voy a pasar de asignatura. Una vez en lengua castellana hicimos el ejercicio de escribir sobre el COVID, o me acuerdo sobre lo que ustedes quisieran, y les dije, chicos, elaboren un esqueleto del escrito. Les dije, elaboren un esqueleto en el que ustedes se den a la tarea de organizar sus ideas. Eso hace parte de aclarar las ideas, elaborar una especie de esquema o una especie de organización en la que yo diga, bueno, va a ir primero esta idea, después voy a expresar esto, tercero esto, cuarto esto y quinto esto. Puede ser en un papel aparte, puede ser en una hoja o puede ser en el mismo escrito, pero en una manera aparte, que al momento de escribir yo le vaya dando orden al pasar por esas ideas. Por ejemplo, si voy a hablar sobre las plantas, entonces yo puedo decir, bueno, mi tema es las plantas, voy a pensar que voy a escribir sobre qué son las plantas, los tipos de plantas, las características que necesitan unas plantas para vivir, qué tipos de plantas hay y pues de alguna manera qué frutos dan estas plantas. Yo en 5 pasos ya organicé mi escrito. Al momento de escribirme, teniendo en claro estos 5 pasos que yo mismo creé, empiezo a darle orden a mi escrito. Entonces, bueno, empiezo definiendo qué es una planta. Una planta es un organismo vivo que depende de la fotosíntesis para poder sobrevivir, en el que consume agua y los rayos solares para producir su propio alimento. Eso es una planta. ¿Qué tipos de planta hay? Existen plantas como hierbas, existen plantas como vegetales, existen plantas como... Y yo voy mencionando los tipos de planta y voy explicando cada uno de ellos. Pero eso lo hago cuando tengo claro las ideas. Listo, chicos. Ya en el tercer paso dice escribir con coherencia. ¿Qué es la coherencia? Que tenga sentido. ¿Qué lógica? Que tenga sentido. Sí, señora. Las clases con coherencia son las clases que uno empieza a otorgarles un sentido. ¿Pero qué les da el sentido, chicos? ¿Qué les proporciona coherencia? Las palabras que usamos. Sí, en parte. Pero imagínense que un escrito es como un tejido. Siempre va a haber La un forma hilo. en cómo lo escribe, ¿no? Sí, muy bien, Nicole. Recuerden, un De escrito. forma global. Ajá, muy bien, Laura.
Recuerden que un escrito es como un tejido y imagínense ustedes que el tejido tiene un hilo que pasa por todo el tejido y se entrelaza con otros. La coherencia es ese hilo conductor que todo el escrito va teniendo. Es decir, supongamos, si volvemos al ejemplo, si yo estoy hablando de plantas, tengo que seguir hablando de plantas durante mi escrito y tengo que intentar manejar esa coherencia, ¿sí? Yo no puedo decir algo así, por ejemplo, las plantas son organismos vivos que necesitan del sol y del agua para sobrevivir. Como el celular, entonces funciona con aplicaciones y empieza a organizar toda nuestra vida. Esas dos oraciones tienen sentido, chicos, tienen coherencia. O sea, yo empezar a hablar de plantas y resultar hablando de un celular que ni arte ni parte. No. Exacto. Entonces, en este caso, chicos, la coherencia es ese hilo conductor, ¿m? O esa idea que yo voy pasando por todo el escrito y que voy a intentar mantener. ¿M? Si usted está argumentando, es esa idea argumentativa que usted tiene. ¿Por qué es malo tomar alimentos en vasos plásticos? Entonces, usted está argumentando por qué es malo tomar alimentos en vasos plásticos. Usted explica, porque cuando se sirven bebidas calientes, estas destilan y hace que el plástico se derrita. Usted está argumentando. Pero si usted empieza, no, es que está en el vaso plástico y lo que pasa es que los computadores son buenos y como los computadores son tan buenos, pues le ayudan a uno a entender cómo funciona el mundo. No hay coherencia. El texto pierde total coherencia. Por eso, chicos, cuando ustedes estén escribiendo, no sea en la materia que sea, ustedes tienen que procurar que el texto conserve internamente esa coherencia, ese sentido, ese hilo, esa idea central que va a transmitir. Chicos, ¿a qué les suena cohesión? A unir. Perfecto, Nelson. La cohesión es la forma en que nosotros nos damos a la tarea de unir las ideas. Recordemos un ejemplo, el ejemplo que les estaba dando de las 5 partes o de las 5 posibilidades de la forma en que nosotros nos dábamos a la tarea de escribir a través de cinco ideas. Teniendo claro estas 5 ideas, yo empiezo a darle cohesión en la medida que coja la idea principal y la una con otra y le vaya dando ese sentido. Eso es la cohesión, unir todas las ideas que quiero transmitir. Y la última y no menos importante, chicos, es volver al texto. Nosotros a veces no nos damos a la tarea por pereza, por flojera, como lo queramos llamar, o por falta de tiempo. Escribimos un texto y no lo leemos. O sea, creemos que como nosotros lo escribimos ya está bien. Y no, siempre hay que volver al texto. Siempre hay que revisarlo, siempre hay que leerlo, siempre hay que tener claro cómo funciona y de qué manera empieza a darse ciertos acontecimientos sobre este texto, ¿sí? Entonces, para que lo tengan ustedes muy presente, para que de esta manera nosotros podamos escribir bien. Chicos, vamos a entrar para terminar la clase a ver los aspectos de coherencia y cohesión. ¿Qué es coherencia? Ya lo decíamos, es el hilo conductor que tiene nuestro texto. Pero entonces, en la coherencia es tener presente el mensaje central, es decir, ese hilo conductor, organizar las ideas para poderlas escribir, ¿sí? Yo no puedo empezar por la conclusión y seguir con mi texto, tengo que tratar de conservarle un orden. Y tercero, tengo que escribir y revisar que las ideas se conservan. Es decir, si yo quise hablar sobre las plantas, estoy hablando de las plantas, tengo que revisar que todo mi texto siga hablando de plantas y que en ningún momento yo me haya puesto a la tarea de escribir sobre otro elemento, sobre los animales, por ejemplo. Hombre, pues si usted estaba hablando de plantas, ¿por qué resultó hablando de animales? No, hay que conservar una coherencia. ¿Mm? Listo, chicos. Y terminamos con la cohesión. Entonces, para dar una buena cohesión a un texto, lo primero que se debe hacer es jerarquizar las ideas. Jerarquizar es organizar desde la más importante
hasta la que consideramos que no es tan importante. Cuando yo logro jerarquizar estas ideas, les doy un orden y cuando doy ese orden me es más fácil generar la cohesión, en que yo empiezo a unir idea tras idea. ¿Mm? Asimismo, me permite a mí analizar que en el escrito se desarrollen las ideas en orden. Entonces, cuando yo tengo organizadas las ideas, yo empiezo a darles cohesión en la medida que yo digo, bueno, si esta fue mi idea principal, estas son mis ideas secundarias, estas son mis ideas casi terciarias, pues yo les voy dando ese orden desde mi cohesión, ¿sí? Yo no puedo pretender pasar por alto ciertos elementos para poder eso. Y por último, revisar la cohesión, que una parte tenga que ver con la otra. ¿Mm? Entonces, por lo general las personas revisan son los párrafos. Yo tengo que mirar que un párrafo, el párrafo que estoy mencionando yo, tenga que ver necesariamente con el párrafo que sigue. Y así sucesivamente voy revisando yo la cohesión de mi escrito. En la medida que voy redactando, voy revisando que se vaya dando ese sentido de cohesión. Listo, chicos. Al momento, ¿alguna pregunta, duda, comentario? No, profe. Señor, Listo, chicos. Entonces, vamos a ver un momentico el plan lector. Yo acabé de subir, no, este fin de semana subimos la guía, el taller evaluativo número 2, en el que les pido a ustedes que me colaboren con la realización de la página 50 hasta la 54, si no me falla la memoria, ya reviso bien y les digo exactamente hasta qué página. Permítanme un segundo, por favor. Listo, chicos, de la página 50 a la 54. ¿Mm? La clase pasada nosotros nos dimos a la tarea de realizar la página 50, pues en la medida de que vimos un capítulo de Sherlock Holmes y nos dimos a la tarea pues de analizar de qué manera pues las personas intuitivamente de manera semiótica leen los signos y empiezan a analizar cómo funcionan. ¿Mm? En la página 52, en el punto 10, dice: con tus compañeros y en el salón de clases, pues vas a observar un episodio o capítulo de la serie SCCI, bueno, eso es de investigaciones, y entre todos van a identificar los siguientes aspectos semióticos. ¿Mm? Entonces, chicos, no vamos a ver un capítulo porque son muy largos, son uno de los capítulos más largos de todos, son capítulos de 40, 50 minutos, pero nos vamos a dar a la tarea de retomar uno de lo de la película de Sherlock Holmes. ¿Mm? Y vamos a analizar todos los aspectos que nos piden, o sea, en vez de poner el capítulo de la serie SCCI, bueno, no sé cómo significa esa sigla, y vamos a escribir las respuestas sí. a partir de lo que vimos en ese capítulo. ¿Les parece, chicos? O sea, lo que vimos en ese fragmento, perdón, no va a ser un capítulo como tal, porque pues lo que les digo, un capítulo es muy extenso y el problema es que nos vamos a atrasar. ¿O ustedes quieren que veamos un capítulo completo? Ustedes me dirán y yo Como pues quiere. como quiera.
Pues yo lo digo es porque en el colegio hubiera sido más fácil en la medida de que pues va a haber todo un capítulo, pero por estos medios el problema Profe, ¿cuánto se demora cada capítulo? entre 40 minutos prácticamente. ¿Mm? Como 1 hora. Sí, es que ese es el problema. Pues yo les En sugiero, televisión les dan. si quieren, exacto, pero el problema es que pues tratemos todos de tener el mismo capítulo o el mismo fragmento para que hablemos el mismo idioma. ¿Me hago entender? O sea, si yo la próxima clase quiero retomar un poquito de eso, ustedes puedan saber de qué estoy hablando. ¿Les parece si por ahora vemos el de Sherlock Holmes nuevamente, que es de 4 minutos, en el que es el final de la primera película de él? Si ustedes gustan, pueden verse la película de Sherlock Holmes con el actor que hace de Iron Man. Se me olvida el nombre. Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. Ese. Ustedes ven la película completa y entienden esa última parte, pero de acuerdo a esa última parte, pues entendemos como toda la película. ¿Les parece si lo vemos entonces en este momento? Porque pues la idea es que a partir de ahí, ustedes puedan realizar la actividad. ¿Mm? Entonces, chicos, presten mucha atención porque del punto 10, ya les digo hasta dónde, casi hasta el 12, o sea, el 10 tiene unos subpuntos. Hasta el punto 12, que es la actividad, terminan con este video de Sherlock Holmes. La próxima clase retomamos y ustedes suben sus evidencias y ahí está la nota, ¿listo? O sea, la idea es que ustedes puedan... tener pues las herramientas para elaborar y pues tengan asimismo el tiempo. ¿Listo, chicos? Entonces, permítanme, yo comparto con ustedes pantallita. ¿Sí ven? Este capítulo, esto Sí, ya ya. lo vimos. La idea es retomarlo. Ay, perdón. Perdón. Nunca hubo ninguna magia. Solo trucos de ilusión. El más simple fue pagarle a tus hombres, como al celador que fingió estar poseído afuera de tu celda. Tu reputación y el temor de los presos hicieron el resto. Otros requirieron preparación más elaborada, como la lápida de concreto que cubría tu tumba. La rompiste antes del entierro y la volviste a armar usando un pegamento suave. Una antigua receta egipcia, me parece. Mezcla de huevo y miel, diseñada para disolverse por la lluvia. ¡Holmes! Encargarte de tu padre ahogándolo en su bañera requirió ciencia más moderna. Muy ingenioso de Reardon, crear un paralizador que se activara con la combinación de cobre con agua y por lo tanto indetectable al vaciar el agua de la tina. Habría sido un desafío para mí si él no lo hubiera probado en unos desafortunados anfibios. La muerte de Standish fue un verdadero misterio, hasta que usaste el mismo compuesto para volar el muelle. Un líquido inodoro, insípido y flamable, pero ardía con un color rosa peculiar. ¿Lo habrá confundido Standish con lluvia al entrar al templo? Solo requería una chispa. Había una bala de salva en su arma. Ingenioso. Como los grandes artistas, guardaste tu pièce de résistance para el final. Un arma química refinada en las entrañas de los cerdos del matadero. De funcionar, tus partidarios en el Parlamento habrían visto sin sufrir la agonía de sus colegas cayendo a sus pies. No tenían idea de que les habías dado el antídoto. Ellos habrían creído que era magia y que habías alcanzado el poder supremo. Y te seguirías con el mundo, ya que el temor es el arma más poderosa. Debes rogar que no sea nada más que superstición, ya que presentaste los rituales a la perfección.
mundo te verá como eres. Un fraude. Y te ahorcarán como debe ser. Hay un largo viaje de aquí a la horca. Listo, chicos. Entonces, ya habiendo visto el video, la idea es que pues podamos desarrollar. Entonces, voy a pasar rápidamente por las preguntas. Y dice, el escenario del hecho es... para quienes no han visto la película, tal vez todo esto sucede en Londres. Entonces, ¿dónde sucede? Pues el escenario, el hecho es en Londres. En tiempo en que transcurrió para obtener la primera hipótesis fue, ya tendrían que ver la película, pero uno puede decir, duró que unos días, porque todo esto sucede en días. Las imágenes del episodio fueron, entonces, cómo él empieza a descubrir las pistas. Entonces, ustedes pueden mencionar qué herramientas vieron, qué objetos aparecen en las escenas de los crímenes. Entonces, recuerde, pues, él asesina a su propio padre y todo eso. Entonces, ahí pueden encontrar eso. ¿Qué personajes aparecen en el capítulo? ¿Qué huellas dejó el culpable del hecho? ¿Cuáles son las acciones que llevan a los investigadores a dar solución al hecho? En este caso de los investigadores, pues sería el mismo Sherlock Holmes, que se dio a la tarea de descubrir la solución a los hechos. ¿Qué dicen los primeros sospechosos en su defensa? ¿Sí? ¿Qué preguntas hacen los investigadores a los posibles sospechosos del esto? ¿Hay alguna relación entre el estilo musical con los hechos que presentan el programa? La música, es decir, la música, la escenografía, la música de suspenso que ponen y toda esta cuestión, tiene que ver con lo que está sucediendo. Es todo este tipo de elementos. Escribe el argumento del episodio, es decir, escribe qué es lo que pasa en la película, en este caso. Escribe cómo se dio solución al hecho del episodio. Dice, en el texto que escribiste en el numeral 9, con el color que prefieras, todos los argumentos que utilizaste para sacar libre a tu cliente. Elabora una lista de las pistas que te llevaron a concluir que tu cliente es inocente. Listo, chicos. Al momento, ¿alguna pregunta, duda o comentario? No, señor. Listo, chicos. Entonces, que tengan buen día. Nos Profe, vemos. ¿cómo se llama esa película? Se llama Sherlock Holmes. Pero es que existe una serie en Netflix, pero es de la película de Robert Downey Jr. Es la primera, porque existen dos películas. La otra se llama Juego de Sombras y pues es más larga. Es otra película. Entonces busquemos Sherlock Holmes, la número 1, y se llama eso. Chicos, nos vemos ahorita en lengua castellana. Cualquier duda que puedan tener me la pueden ir realizando, ¿vale? Nos vemos ahorita, chicos. Bueno, La cara, Nelson, nos vemos ahorita. Chao, profe. Chao.